Gala. No, o sea, ese como que yo quería saber ¡Qué la opinión mota! ahí de Alvin, ¿qué pensaba? Porque por un lado, tú dices, vaya, ¿cuándo en Vaya, la vida vaya. me hubiera imaginado que el artista pop número uno de Estados Unidos tenga que cantar en español para tener un repuntamiento en sus sencillos, ¿no? Quiere decir que el género y el reggaetón que venía de contracultura y sobre todo en idioma español, pues ya tiene importancia, ya reconocido en todo el mundo, ¿no? Pero a la vez sabes, y no queda duda en que lo están volviendo un producto, y que como producto va a perder toda validez o todo esa ideología que venía detrás, ¿no? De calle, de barrio, de cultura latina, y todo eso se va a ir. ¿Cuál es el término en español? Estoy pensando en como Whitewashing. Whitewashing. Y te da tristeza como ver que no importa qué hagas, siempre llegas a verte, pues, ¿no? Volteado por el sistema y siempre terminan ganando ellos. Pero es también Pues- con la manera en la que cambió la manera en la que consumimos música, porque si el modelo de negocios de la disquera consiste en vender discos, pues entonces sí tiene sentido que se oriente hacia el tipo de público que puede comprar discos e ir a los conciertos y demás. Pero si ahora la disquera depende de la gente que va a streamear sus canciones desde los servicios de streaming que están en todo el mundo, pues tiene sentido que se acerque a públicos más numerosos, que igual y no van a comprar discos, pero sí van a darle clic a ese video de YouTube, que sí van a streamear sus canciones desde Spotify, aunque tengan que escuchar los anuncios, no sé, por eso. Yo creo que todo se reduce a dominación cultural, como que hasta recientemente la dominación cultural la tenía como este imperio cultural de Estados Unidos, pero ahora los latinos puede que estemos empezando a ejercer un poco de presión cultural porque nuestra dominación cultural parte de que follamos mucho sin protección. Vivimos como locos en Estados Unidos y ahora la población latina en Estados Unidos es mucho mayor. De pronto, sí, los gringos están aprendiendo a hablar español. En California los colegios cada vez más son bilingües y enseñan español y todo eso. Entonces, tal vez, a lo que voy es que tal vez este gran logro latino de ejercer esta presión cultural en Estados Unidos o en la música anglo, parte de ahí. Pero, o sea, al entonces- final lo que hace la disquera es expandir su mercado. O sea, Tengo una teoría. La Dígala. música de reggaetón solo habla de sexo y los videos solamente te ponen culos para que te den ganas de culear, para que te reproduzcas más y así creas futuros consumidores de esa música latina. Voy a hacer un video sobre esto. Acabo de resolver todos los problemas. totalmente de acuerdo, Alvin, totalmente de acuerdo. Esto es una estrategia De George Soros. ¿cómo se llama el contingente de Sudamérica, Santo? De Países Unidos de Sudamérica, el Mercosur. El Mercosur. Es una estrategia de Mercosur para poblar Estados Unidos de América, es verdad. Para recuperar lo que nos quitaron. No, Sí. porque decía que es un temota porque, o sea, no sé, o sea, para mí es mi impresión. A ver, entonces corríjame si estoy mal. Bueno. Pero sí creo que en los últimos 5 años, 5 o 7 años, la influencia latina en la música popular mundial, o sea, es muy notoria. O sea, es muy notorio cómo ha crecido, sí, gracias al reggaetón. Y entonces ves de repente a un cabrón como Balvin, que lo ves en el Coachella, sí, estuvo en el Coachella, ¿no? Sí. Y donde se cuelga esta bandera de que por primera vez la música latina cierra a Coachella. Y entonces, aunque sientes chido, o sea, sientes, dices, qué chido, qué bueno que se está dando un lugar ahí a la música latina. Entonces, después te vas para adentro y dices, chale, ¿y si es música latina o no? Exacto, güey. ¿Hasta qué punto es música latina? Porque el reggaetón nació en Puerto Rico y Puerto Rico es Estados Unidos. Sí, exacto. Los puertorriqueños son latinos, pero que es música latina, o sea, realmente nosotros, o sea, depende de qué veamos como música latina, porque si lo vemos como culturalmente, no sé, para un venezolano creo que el reggaetón no hace parte tanto de su cultura, es algo que o sea, es a la larga algo que importamos de Puerto Rico.
Y pues Puerto Rico sigue siendo Estados Unidos, entonces sigue siendo música importada de Estados Unidos, a pesar de que sea considerado latino. Es un poco lo que pasó con la salsa, que la salsa nació en Nueva York, Ajá. pero nació de la comunidad latina en Nueva York. Pero hacer disco. sí, no sé eso. No, y entonces aparte saca de el onda. reggaetón ha cambiado también. En los últimos años ya no es el mismo que sonaba antes. Ahora mucho más influenciado por el trap, hip hop. Entonces ya también, que tanto de ahí viene de ritmos, digamos, regionales, folclóricos o con percusiones, estilo africanos, ¿no? Ya que tanto es más una representación de lo que viene sonando en Europa o en Estados Unidos. Pues Yo tiene tengo mucho- como Perdón. No, sí, o sea, como gran parte de la evolución del reggaetón ha sido en volverse más pop. O sea, si uno escucha un reggaetón del 2001, del 2002, por ahí, es muchísimo más cutre, mucho más punk. Y tiene muchas cosas, o sea, y tiene menos armonía y tiene mucho más rap. Y luego se volvió mucho más, o sea, se empezó a fusionar muchísimo más con el pop y ahora hay mucha más melodía y se canta muchísimo más y pues presta muchísimas cosas de la música de Estados Unidos y tanto del pop como del hip hop. Entonces, pero pues eso tiene mucho que ver con el hecho de que pues, todas estas culturas están empezando o sea, pues no están empezando, pues ya sea, pero se están mezclando un montón, estamos muy mezclados. Entonces, realmente la gran pregunta, no sé si se trate más de, no sé si se trate tanto de qué tanta, o sea, qué tanto latino sea esto, qué tan no latino sea esto, sino más bien qué tan monopolizado o qué tan limitada está la cantidad de música que escucha la gente, independientemente de si sea gringa o no. Porque tan solo en Colombia hay como una cosa así como 1000 ritmos o 2000 ritmos diferentes. Sin embargo, el único ritmo que se escucha es el dembow. Es muy bueno. ¿Cuál es el Entonces, lo que yo veo es que hay una homogeneización y como un asesinamiento de la diversidad musical, y eso sí se puede ver claramente como la música cada vez es menos diversa con el sistema actual que tenemos para escuchar y producir música. Irónicamente, ¿no? Cuando sí. pareciera que tenemos ahí todas las fronteras abiertas para crear lo que nosotros se nos dé la gana. Ahora que hablan con esto de la presencia latina en la música estadounidense, la presencia latina, ¿no? La presencia del reggaetón, la presencia del trap, la presencia de latinas moviendo el culo en Estados Unidos. Eso es lo que está sucediendo en realidad. Yo lo veo como una expansión de mercado. La inclusión de los negros, la inclusión de los gays en las marcas es expansión de mercado. Tienes más gente a la cual venderle. Si hay un montón de gente comprando reggaeton, consumiendo reggaeton, güey, Justin, no mames, Justin, don't be fucking the mother y haz reggaetón. Y ahí va, ¿no? Hacer despacito. Eso es una apropiación del nicho, es expansión de mercado. O sea, pienso, por ejemplo, cuando hablamos de que hay más presencia de la música latina, pienso, ¿no? Estuvo Shakira en el Mundial. Esa fue la música latina. el Super Bowl. Cuando fueron los Juegos Panamericanos en México, contrataron a una banda de son jarocho que se llama Los Cojolites. Estos güeyes vienen así de la mera mata, o sea, son pueblerinos del sur de México que tocan música tradicional, con instrumentos temperados en otras tonalidades, con armonías completamente distintas, con estructuras musicales completamente distintas, con ritmos distintos. Es otro pedo, la música de Los Cojolites no tiene nada que ver con la música occidental. Improvisan cuando están tocando porque la fiesta de música donde se interpreta este tipo de música es improvisada. Entonces los invitaron a tocar en la inauguración de los Juegos Panamericanos y, punto número 1, los vistieron como jarochos típicos, cuando estos güeyes no creen en este tipo de vestuario. Punto número 2, le pusieron playback. Estos cabrones cantan, improvisan, toda la música es como una especie de jazz sobre una especie de jazz melódico sobre una base armónica. La tienes una base de 4 o 5 acordes y sobre eso tocan sus melodías y la melodía que ellos quieran y van improvisando ritmos y van improvisando melodías. No, playback. Pusieron playback en los versos cuando los versos son improvisados, cuando lo que tienes que cantar se te viene en el momento por la inspiración del instante. O sea, fue una traición a la música latinoamericana, fue una occidentalización de la música latinoamericana lo que hizo el gobierno mexicano
cuando pusieron ahí a los Cojolites. También pienso, ¿no? Por ejemplo, la presencia del reggaetón en Cuba, ¿no? Es súper interesante. O sea, ¿por qué escuchan tanto reggaetón en Cuba? Porque lo remite no los remite a Latinoamérica, no los remite a un sentimiento de fraternidad Mercosur, izquierdista, chingón fraternario Simón Bolívar, no. O sea, escuchar reggaetón en Cuba significa salirte de la isla y estar en un lugar lleno de lujo, lleno de excesos, lleno de culos, donde todo es felicidad y no tienes ningún pedo. Bueno, y entonces la pregunta ¿es bueno o es malo que se hayan fijado en el mercado latino? O sea, ¿es bueno para la música hispana, para la música latina? Es bueno ¿O para no? para el Star System, ¿no? Yo pensaba no me acuerdo cuando estaba hablando con mi chava de eso, de que pues no vi como solo cantante de reggaetón mexicano. O sea, colombiano, pues obviamente identifico a Balvin, pero solamente a él, ¿no? ¿O hay alguien más? Maluma. ¿Maluma es colombiano? ¿No era Es mexicano? ignorante, Santo. No, pues yo no sabía, güey, pues no sé, o sea, pues, perdón, o sea, pues, Sí, es colombiano. no pero sé, o sea, ¿por qué voy a, o sea, Medellín, ¿por qué tengo- Medellín es como el Hollywood del reggaetón. Se Ajá. hace mucho reggaetón ahí. Colombia es un país productor y exportador de reggaetón fuerte. Reggaetoneros. a lo que voy es- México no. Ajá. ¿Desde dónde? Creo que aquí en México tenemos más la costumbre, no tanto del cantante reggaetonero, pero siento que han salido a partir de la escuela del sonidero, tipos como Ucielito Mix, y que entonces meten los beats para canciones de reggaetón. A Luisito, sí, pero es una mamada, Luisito Mix, güey, tiene tocadas ahí. Bueno, Ahí sí, o sea, pero tiene tocadas ahí en Aragón, o sea, no. O sea, no, o sea, no lo pones en un terreno mainstream, o sea, a ti te gusta, pero no quiere decir que Luisito Mix sea una verga, güey. No, o sea, a mí me late el desmadre cuando sacan acá el whisky ese de barato de los perritos, güey, y se están chupando ahí. Sí. Dices, ok, está chido tu pedo. No, pero a lo que voy es que, o sea, pareciera que el cómo pega lo latino en Estados Unidos es o a nivel mundial. Es su visión de lo latino, pues. O sea, es Sí. como, es el ejemplo claro de lo que pasó con Drexler, ¿no? O sea, de que no lo hicieron, que en la entrega de los Oscars le dijeron, no, tú no vas a cantar tu canción, la va a cantar Antonio Banderas y Santana, güey. Y dices, güey, pues es la visión de lo latino de esos güeyes. Y en cierto modo creo que está bien porque se limita a la gentrificación de estos cabrones. La música latina, o sea, por ejemplo, lo que menciona Alvin de los acordeones, es súper compleja. Y para entender esta complejidad tienes que, de alguna manera, adoptar la geografía, adoptar la historia, adoptar muchas perspectivas individuales del desarrollo latinoamericano que los gringos, pues, o los europeos, o donde sea que vengan, es difícil que lo hagan de una manera como profunda. Y si lo hacen de una manera profunda va a implicar un cambio político en ellos y va a implicar como un rechazo inherente en utilizarlo para fines de mercado. Este pedo, o sea, es mucho más profundo que la manera superficial en la que se ha abordado el fenómeno latino. O sea, cuando dices latino, verga, o sea, te refieres a los 2000 ritmos colombianos, te refieres a los cientos de aerófonos mexicanos, te refieres a todas las lenguas que hay en este continente. Entonces, ¿no? O sea, te das cuenta desde la misma simplificación del ritmo latino, ya te das cuenta de que están hablando de un tipo y que están hablando, tanto que hablan de un estereotipo, hablando de un tipo, de una simplificación, de una anulación de la realidad.